Empezamos la segunda hora de Crisis en el Aire y volviendo un poco al primer bloque de este programa, hacíamos un repaso completo de las novedades y de los debates relacionados con el acuerdo que el gobierno argentino está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Esto es para los que recién se despiertan y se suman un ratito tarde, pueden buscarlo después en el podcast, ese resumen. Pero como es quizás el tema más importante de la coyuntura, vamos a retomarlo ahora y para eso nos vamos a trasladar o nos vamos en realidad a conectar con Washington para conversar con la economista y diplomática argentina Cecilia Naón, que actualmente vive allí porque es la directora ejecutiva alterna por Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial. Para quienes no la conocen y están escuchando, Cecilia Naón es de la misma generación que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien compartieron militancia en la mítica agrupación TNT durante sus años en la Facultad de Economía de la UBA, pero bueno, ya tiene una importantísima experiencia de gestión a lo largo de las primeras 2 décadas del siglo XXI. Fue secretaria de Comercio y Relaciones Económicas de la Cancillería, luego fue nombrada embajadora argentina en Estados Unidos hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner, así que bueno, sabe un montón, está ubicada en un lugar inmejorable. Cecilia, buen día. Jimena Tordini, Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás? Hola Jimena, Mario, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que en Washington es muy temprano este sábado. ¿Cuál te parece que es el principal desafío del gobierno argentino en esta negociación con el fondo? Mira, me parece que quedó súper claro en los discursos que se hicieron ayer en la Plaza de Mayo. Me pareció realmente una jornada excepcional, una jornada muy linda, la pude seguir desde acá, donde lo que yo vi fue una plaza llena de democracia, llena de derechos humanos, pero también llena de esperanza y donde ninguno de los oradores le escapó, al contrario, más bien se dedicó a analizar y a pensar cuáles son los puentes de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestro pasado, que nos vinculan hoy con los desafíos del presente, ¿no? Y en ese sentido me gustó mucho la referencia y la lectura de nuestra historia en materia de violaciones de derechos humanos, de terrorismo de Estado, vinculándolo hoy con los desafíos que tenemos en términos de violencia institucional y de realmente seguir avanzando en una agenda de derechos humanos, cosa que se viene haciendo de una manera muy firme, muy activa, ampliando derechos de género, de diversidades, pero también en otras áreas. Y después también, por supuesto, la lectura y la revisión sobre lo que ha sido la historia de nuestro país en términos de deuda, las crisis recurrentes que hemos tenido en términos de deuda bajo gobiernos neoliberales y cómo en diferentes circunstancias el Fondo Monetario Internacional estuvo realmente sentado en la mesa de los argentinos, imponiendo programas de ajuste, imponiendo recetas que hoy no son las que el gobierno nacional está buscando, sino más bien todo lo contrario. Entonces me parece que fue una plaza donde además hubo una presencia muy fuerte de lo que tiene que ser y lo que es hoy uno de los ejes de nuestra política exterior, que es la integración con la región, ¿no? Una reivindicación muy fuerte de la patria grande, de América Latina, de Sudamérica, como nuestra principal aliada estratégica en un mundo muy difícil, en un mundo que se está apenas recuperando de la pandemia de una manera realmente todavía muy frágil, muy desigual, con tensiones a nivel comercial, con tensiones y aumentos en los niveles de precios. Ayer salieron los datos de inflación en Estados Unidos, son los más altos en 39 años, donde hay tensiones en las cadenas de valor, un mundo complicado, un mundo difícil, donde Argentina me parece que avanzando muy fuerte en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es compleja, que es difícil, que tiene una envergadura realmente inédita, pero donde el gobierno está siendo muy claro respecto de qué es lo que está poniendo y qué es lo que está en disposición de firmar y qué es lo que no. Cecilia, buen día. Te saluda Mario Santucho. ¿Cómo estás? Hola, Mario. Bueno, estamos acá hablando con Cecilia Naón, que es directora por Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial. En este momento está en Washington y estamos hablando precisamente de lo que también mencionábamos al principio del programa, que es el debate de alguna forma que tuvo lugar, la celebración que tuvo lugar ayer en la Plaza de Mayo en torno a la democracia y creo que yo, Cecilia, no sé si lo viste igual, que un poco el eje principal de esta celebración y de este debate fue precisamente el acuerdo con el FMI que está en puertas, ¿no? Que está en este momento en una situación bastante avanzada y que va a ser el eje de debate principal en Argentina en las próximas semanas. Y
Cuando uno escucha esto, nosotros decíamos al principio que está este debate muy interesante, ¿no? La posibilidad de debatir públicamente lo que significa un acuerdo con el FMI, y al mismo tiempo están teniendo lugar negociaciones que durante toda esta semana allá en Washington tuvo lugar entre los representantes de Argentina y el fondo. Y yo te preguntaría, ¿cómo ves vos, conociendo el paño también, cuál es el dilema, cuáles son los puntos fundamentales que para vos está en juego en este contexto global que decías complejo, en el caso específico de la negociación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional que está teniendo lugar? Bueno, mira, hay varias cuestiones que hacen que esta sea una negociación realmente de una envergadura, como te decía, inédita, de una negociación realmente exigente y que requiere tiempo, viste que no se puede resolver en 5 minutos. Me parece que la primera cuestión es el volumen de los recursos que están involucrados y el crédito que se le otorgó a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. Vos sabés que se trató del crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Se aprobó financiamiento por 57.100 millones de dólares en el año 2018, y esto es superior incluso a lo que países como Grecia, como Portugal, como Irlanda recibieron de parte del FMI en el año 2010-2011 en el marco de la crisis financiera global que se desencadenó en el 2008 justamente en el corazón de Estados Unidos, en Wall Street, y que terminó afectando muy fuertemente a los países europeos. Entonces, la verdad que la envergadura de los recursos involucrados hace que esta sea una negociación particularmente difícil. Sabemos que de esos 57.000 se llegaron a desembolsar 44.500 millones de dólares. ¿Sí? Este monto implicó ser alrededor de un 10% del PBI de la Argentina. Realmente un crédito que se llama de acceso excepcional en el FMI, que fue desembolsado en tiempo récord, en tiempo express, en tan solo 12 meses, y de los cuales ningún dólar, cero, fue usado para aumentar la capacidad productiva, para mejorar la competitividad o para generar realmente capacidad de repago de la Argentina, sino que, como el mismo Macri confesó hace muy poquito tiempo, está bastante claro cuál fue el destino. Una parte importante se usó para hacer una suerte de salvataje de deuda que era insostenible, que había sido tomada por el gobierno de Macri los primeros 2 años de su gobierno, de bancos, de bonistas privados, que realmente cobraron puntualmente cada uno de los dólares que habían prestado a la Argentina a partir de los recursos frescos que se recibió del FMI. Y la otra parte directamente fue destinada a financiar una salida de capitales, una fuga de capitales muy sustantiva en el marco de un ciclo de valorización financiera, de bicicleta financiera. Entonces, el volumen de los fondos involucrados me parece que hace que sea una negociación realmente compleja. El plan original de repago implicaba que Argentina tenía que pagar el año que viene 19.000 millones de dólares, en el 23 también. Pero creo que lo que hace realmente más desafiante a esta negociación es la posición que ha tomado el gobierno argentino. Mucha gente pregunta, bueno, ¿el fondo cambió? Bueno, ante todo el que cambió fue el gobierno nacional. Hoy tenemos un gobierno que lo que está diciendo, y lo dice públicamente en la Plaza de Mayo, tanto el presidente como la vicepresidenta, que la posición que se está llevando adelante es una de negociación con firmeza, buscando que el acuerdo no hipoteque el futuro del país, que no ponga en riesgo la recuperación que está en marcha. Hoy Argentina está creciendo al 10% en este año, está recuperando el nivel de empleo, todavía muy por debajo de lo que deseamos. El nivel de producción industrial ya está por arriba del 2019, y todos estos son condiciones necesarias para que la Argentina pueda realmente avanzar en un patrón sostenido de crecimiento con inclusión social. Entonces me parece que esto no se trata de firmar un contrato de adhesión, un template del FMI en 5 minutos, sino realmente de buscar un acuerdo que refleje la visión de Argentina, la estrategia de crecimiento de nuestro país, que respete nuestra soberanía y que se aleje del recetario tradicional del Fondo Monetario. Bien. Entonces, esto es lo que hace la negociación compleja, y por supuesto que hay una parte muy importante que también la reivindicaron ayer la vicepresidenta y el presidente, que es que todo este paquete, esta negociación también requiere y necesita ser discutida y refrendada eventualmente por el Congreso de la Nación. Me parece que esto es central, ¿no? Porque habiendo en el Congreso representación política y parlamentaria de aquel partido político que estuvo en el centro de la concentración de este endeudamiento insostenible, entonces el gobierno, los representantes de Cambiemos, de Juntos, del macrismo, también necesitan encarar
esta discusión, no hacerse los sonsos, ni irse por la banquina y realmente involucrarse en ver cómo vamos a resolver este problema que se heredó y que hay que resolver de una manera sustentable, de una manera sostenible y que no ponga en riesgo la recuperación. Todo esto es muy complejo y además es complejo porque sabemos que hay una carga simbólica, histórica muy fuerte. Claro. O sea, no es la primera vez, como decían Mario, Jimena, el Fondo Monetario está en la Argentina. Ahora lo trajo el gobierno de Macri. Pero el FMI y la Argentina nos conocemos hace rato. El fondo entró a la Argentina, en realidad la Argentina entró al fondo en 1956, fue el derrocamiento del gobierno de Perón. Y desde ahí hasta ahora hubo más de 22 programas con el FMI, ¿no? Programas que todos fueron fallidos. El último fue el de Macri, con un recetario que realmente no funcionó, no generó el crecimiento, no generó la inclusión, no logró cambiar las expectativas. ¿Se acuerdan que una idea muy fuerte que tenía el gobierno nacional y el fondo cuando se firmó este acuerdo fue que el firmar el acuerdo en sí mismo iba a permitir revertir las expectativas y generar como una ola de inversiones, una ola muy positiva sobre nuestra economía, cosa que no pasó? Y esto entonces es una de las razones que explican su fracaso, más allá de las políticas de ajuste monetario, que tampoco lograron frenar la inflación, sino más bien todo lo contrario. Pero bueno, también el caso, si querés, inmediato anterior fue la convertibilidad. El Fondo Monetario estuvo muy asociado durante toda la década del menemismo en la Argentina, en que Argentina fue el niño mimado, el mejor alumno de las políticas del consenso de Washington en la década del 90. Y así durante 22 programas en nuestra historia el fondo estuvo presente. Me parece que el gran desafío, y digo, de envergadura que hay hoy, es lograr acordar con el Fondo Monetario algo diferente, algo que realmente sirva a la Argentina, a los argentinos y a la economía argentina. Y por supuesto que es difícil y toma tiempo. Sí, ese sería el gran dilema, y además de la posición argentina, que como vos decís, y como se muestra, digamos, de alguna manera en los discursos de ayer, puede ser diferente a la de los anteriores gobiernos, como bien decías también el de Macri, o en su momento el de Menem. Está también la discusión sobre la dimensión de los organismos de créditos en sí mismos, de lo que se llama la arquitectura financiera internacional, ¿no? Vos decías también, ayer en los discursos se vio, cómo hacer para apartarnos de las recetas tradicionales que provienen de esas, si se quiere, espacios de pensamiento o lugares, ¿no? Y hay ahí una sensación de que también la pandemia, la crisis global, ha generado como todo un debate, más allá de Argentina incluso, en el mundo, y sin embargo, los resultados también de la pandemia, cuando uno ve cómo está saliendo el mundo de la pandemia, ¿no? Con todas esas expectativas de ciertos cambios fundamentales que uno podía pensar, es como si, yo tengo la sensación, no sé si vos lo ves igual, como que las buenas intenciones y los discursos de vamos a cambiar la perspectiva están en juego, pero no se materializan del todo, no terminan de verificarse efectivamente en otra forma de pensar el mundo, las finanzas, la relación entre la producción precisamente y la cuestión financiera. Y me da la sensación de que este acuerdo, que debe apurarse también, porque es verdad que no que hay que hacerlo con tiempo, pero a su vez si hay ciertos deadlines y demás, parecería como también estar sujeto a esto. Y en eso te quería preguntar, ¿cómo ves vos esta relación entre una discusión que avanza cada vez más en los organismos de créditos, en los debates globales, en los ámbitos en donde se discute y se deciden estas cuestiones, y la capacidad real de operar cambios en este sentido? Mira, me parece que como vos decís, Mario, yo comparto la pandemia, en realidad la crisis global que estamos atravesando, desde mi punto de vista, está generando la reconfiguración en términos económicos, políticos más grande de las últimas décadas. O sea, no es un detalle. Cuando uno observa, y lo podemos conversar, lo que ha pasado lo que está pasando en términos de comercio, en términos de inversión, por supuesto en términos geopolíticos, vemos que ha sido un golpe que está transformando en muchos sentidos cuestiones estructurales de la economía global. Y creo que también puso de manifiesto y dejó al desnudo problemas estructurales muy arraigados al interior de los países y a nivel internacional. En un punto dejó al descubierto, ¿no?, la vulnerabilidad del sistema global, la falta de resiliencia, una palabra que está muy de moda ahora. También dejó al descubierto las fallas de mercado, incluso, por supuesto, muchas fallas de los estados. Entonces, en un punto, yo creo, y lo veo mucho incluso en el Banco Mundial, en las discusiones que están teniendo lugar
en Europa, en las publicaciones del Financial Times, en el Foro Económico Mundial. Me parece que hay una etapa, hay un proceso de cuestionamiento muy fuerte al paradigma dominante de las últimas 4 décadas. Si querés, ese paradigma que se empezó a configurar muy fuerte en la década del 70, ¿no? Claro. Con los gobiernos de Thatcher y de Reagan, con la irrupción de las políticas neoliberales en este momento, que se transformó en hegemónico, absolutamente hegemónico, con la caída del muro de Berlín, y en la década del 90, muy fuerte, como dijimos, bajo las políticas del consenso de Washington en Argentina, ¿no? Ese pensamiento único, que está muy basado en la escuela neoclásica, en la escuela teórica neoclásica de la economía, con recomendaciones de políticas públicas que las conocemos muy bien los argentinos, porque de nuevo, insisto, fueron eje en la década del 90, durante la convertibilidad, y volvieron, lamentablemente y tristemente, a reeditarse con variaciones, pero esencialmente en esa misma dirección durante el gobierno de Macri, de liberalización, de desregulación, de flexibilización. Entonces creo que hoy hay a nivel global una disputa, si querés, una grieta en cuanto a este recetario. Ya no estamos en una misma situación que antes. Y me parece que la fuerza de la realidad es la que se está imponiendo. Cuando uno ve los datos de el nivel de desigualdad a nivel global, no sé si lo viste, pero hace un par de días se publicó un informe sumamente interesante, se llama Informe sobre la Desigualdad Global. Sí. Es un informe que está coordinado por Tomás Piketty y todo su equipo. Y tiene, de hecho, un prólogo muy interesante de la Premio Nobel de Economía del mundo, que es interesantísima, que es Esther Duflo, junto con otro economista indio. No lo vi ese. Muestra los niveles escandalosos y absolutamente aterradores que tiene la desigualdad a nivel global. Si querés te puedo compartir algunos datos. Bueno, cuando uno ve lo que está pasando a nivel global y el nivel de conciencia que hay en estos organismos en el debate, en términos de desigualdad, en términos de vulnerabilidad de la deuda, vos sabés que Argentina no es el único país que tiene un problema de deuda, si bien en nuestro caso está muy agravado por el volumen, como decíamos, del crédito con el FMI. Pero hoy por hoy, un reglamento de las Naciones Unidas muestra que de 120 países en desarrollo hay más de 70 que tienen problemas serios de vulnerabilidad de deuda, 19 que realmente pueden estar enfrentando crisis de deuda muy recientemente. Claro. Entonces me parece que estos datos, estas evidencias están generando, están moviendo el debate. Y hay en un punto, como te decía, una disputa. O sea, es una disputa que no está saldada aún, pero una disputa donde se están cuestionando las reglas de la economía mundial y las reglas del sistema financiero. Incluso creo que la pandemia también dejó en offside la visión neoliberal del Estado mínimo y está generando un debate sobre el rol del Estado a nivel internacional que es sumamente interesante. Yo les decía el Financial Times. Bueno, hace no mucho el Financial Times publicó en una nota editorial, textualmente, algo que decía que los gobiernos tienen que aceptar un papel más activo en la economía y que la redistribución debe volver a ser un tema de la agenda. Y esto está pasando hoy. Está pasando hoy en Estados Unidos en cuanto a ciertas políticas que se están proponiendo. Está pasando hoy en algunos países europeos. Y me parece que Argentina está potenciando y retomando y liderando una agenda en nuestro país, que es una agenda que hoy tiene mucho más sentido a nivel internacional. Hoy no es extraño impulsar impuestos a los ricos. Hasta el Fondo Monetario Internacional recomienda la necesidad de tener un sistema impositivo muchísimo más progresivo, con impuestos extraordinarios a la riqueza. Es parte de lo que el fondo recomienda. Ya desde el año 2008, el Fondo Monetario Internacional incorporó en sus recomendaciones como razonables y viables la regulación, las macro regulaciones de los capitales financieros, en los ingresos y egresos de los países, como una forma de garantizar la estabilidad macroeconómica, porque justamente quedó claro en el 2008 más que nunca que si uno deja su economía totalmente desregulada, su balance de pagos abierto, la inestabilidad financiera internacional se puede afectar muy fuertemente en la estabilidad macroeconómica, de precios. Entonces las regulaciones macroprudenciales hoy forman parte del herramental. Ya no hay una defensa de las políticas de austeridad como hubo hace algunos años. Esto no quiere decir que las soluciones van a venir de afuera. Yo soy una convencida de que la mirada diferente y la posición diferente necesita ser elaborada, diseñada y defendida desde nuestro país, ¿sí? Pero creo que hay un debate, hay una disputa, hay una grieta en el pensamiento hegemónico. No estamos en el mismo lugar que en la década del 90 ni que durante la situación de prepandemia,
y nosotros tenemos la responsabilidad sobre esa grieta, sobre esa disputa intelectual, política, si querés, conceptual, también sobre la cuestión de la deuda. Hace muy poquito, algo que me llamó mucho la atención, el presidente del Banco Mundial en un discurso decía, y hablaba específicamente de los fondos buitres, hablaba específicamente de que hay un desbalance en el sistema internacional de deuda que coloca la deuda soberana en una categoría única. Esto es textual, que si hay un desbalance en el sistema internacional de deuda, que coloca la deuda soberana en una categoría única que favorece a los acreedores por sobre los deudores. Se trata del equivalente moderno de la prisión del deudor. ¿Qué quiero decirte con esto? Todavía no están todas las herramientas a nivel internacional generadas. Pero se está debatiendo, claro. Poder tener mejores reestructuraciones de deuda soberana, para poder tener alivios de la deuda de la envergadura que se necesita, para poder capitalizar los bancos multilaterales de desarrollo como queremos. Todas posiciones de la Argentina, nuestro presidente, el ministro de Economía, están impulsando en el G20 y en diferentes foros. Pero hay un nivel de conciencia de la gravedad en términos de deuda, en términos de desigualdad, en términos climáticos, bueno, no hablamos de eso, pero me parece que generan un escenario donde hay posibilidades de plantear este tipo de posiciones desde un lugar de receptividad. Me parece que eso es lo que está haciendo hoy la Argentina. Cecilia, una más, porque acá me dicen que se nos está acabando el tiempo. Una más, pero que no quería dejar de hacerte, que tiene que ver con el momento en el que estamos también en Argentina. Decíamos ayer, se festejaron o se celebraron, más que festejar, los 38 años de la democracia, y también estamos frente en los próximos días a un aniversario, digamos, importante, que es los 20 años de lo sucedido en diciembre del 2001. Vos en ese momento sé que estabas por acá y estabas como atenta a la situación, y te quería pedir una reflexión al respecto en el siguiente sentido, porque vos decís la función o la recuperación del papel del Estado que hay en los debates globales, pero yo tengo la sensación, por estar acá ahora tratando de seguir un poco cómo va la gestión de este nuevo gobierno, y uno tiene la sensación que respecto de 2001, las potencias estatales incluso en este momento están más debilitadas en cierto modo, a pesar de que hubo 3 gobiernos del kirchnerismo y que se recuperaron una serie de herramientas. Sin embargo, en la situación de pandemia, en la situación global actual, hay una dificultad muy grande para asumir fuerzas soberanas, decisiones soberanas. Bueno, nada, te transmito esta sensación, pero te quería pedir a vos una reflexión sobre, 20 años del 2001 y estos debates en el medio, ¿no? Sí, esto es un mes muy muy importante en ese sentido, Mario. La verdad que 20 años del 19 y 20 de diciembre, del colapso de la convertibilidad, me parece que lo que pasó en ese mes, hace 20 años, fue un parteaguas, una bisagra muy fuerte en la historia argentina, ¿no? Porque en un punto fue la culminación, el colapso resonante de varios procesos. Por una parte, durante el año del año 2001, de las políticas que durante ese año de una manera absolutamente desquiciada se llevaron adelante para tratar de sostener la convertibilidad justamente a través de la receta que no tenemos que seguir hoy, que es a través de contratar más y más y más deuda. Se deben acordar que durante el fines del 2000 y el 2001 el gobierno de la Alianza intentó, frente a una deuda que era absolutamente insostenible, pues sabemos que la deuda pública, también la privada, pero la deuda pública externa durante la década del 90 creció de menos de 50.000 millones de dólares a casi 90.000 millones de dólares en algunos años. Y el gobierno de la Alianza durante este último periodo intentó, a través del blindaje, ¿se acuerdan? Donde se buscaban el megacanje, conseguir financiamiento internacional por casi 40.000 millones de dólares. Después, en junio del 2001 se aprobó el megacanje. Después, en noviembre de 2001 se intentaron reestructurar la deuda de manera compulsiva a través de lo que fueron los préstamos garantizados con la recaudación. Fue una sucesión de hechos durante el año 2001 de un gobierno, al final incluso comandado por Domingo Cavallo en persona, como ministro de Economía, que intentó evitar ese colapso básicamente consiguiendo más y más deuda, entre ellos más de 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. De un colapso que era absolutamente inevitable. Entonces, el diciembre del 2001 fue el final de ese ciclo de intento desquiciado de sostener la convertibilidad, y en realidad el colapso de un modelo de acumulación, ¿no? Un régimen de acumulación inaugurado en 1989, cuando
subió el gobierno Carlos Menem, formalizado en abril del 91 cuando se estableció la regla de la convertibilidad, donde, como decíamos, Argentina fue el mejor alumno del consenso de Washington con todas las recomendaciones, pero donde, si querés, esencialmente de lo que se trató fue de un régimen monetario y cambiario, con esta famosa regla del 1 a 1, ¿no? Que estaba basado en una sobrevaluación estructural de nuestra moneda. O sea, se sostenía un dólar barato, un dólar muy barato, que solo se podía sostener esencialmente, primero, gracias a la cuantiosa cantidad de dólares que ingresaron por las privatizaciones. Se vendieron más de 100 empresas públicas, digo, la historia es larga y compleja, pero se vendieron más de 100 empresas públicas en el inicio de la década del 90, por 33.000 millones de dólares, y después una ficción monetaria y cambiaria, una moneda que estaba artificialmente sobrevaluada, que se pudo sostener hasta el final del ciclo en base a endeudamiento externo y su contrapartida, que fue la fuga de capitales. Esto no quiere decir que siempre la deuda externa es mala. Me parece que hay algún nivel de deuda que a veces puede ser muy positiva para el desarrollo de nuestros países, que es cuando se dedica a la inversión, a la producción, a aumentar la competitividad. Por darte un ejemplo, hoy por hoy la Argentina está tomando financiamiento internacional del Banco Mundial, donde ellos representó al país. Este año se aprobaron 7 créditos que todos son destinados a mejorar las condiciones de vida y a generar capacidad de repago, préstamos destinados a infraestructura, préstamos destinados a aumentar la competitividad. Esto no fue lo que pasó en la década del 90, ni tampoco donde realmente el financiamiento internacional, tanto de inversión extranjera vía privatizaciones como de deuda, subsidiaba el dólar barato para los que compraban dólares, que eran básicamente los sectores más concentrados de la economía. Y si querés, para cerrar, en realidad, creo que la década que cerró en 2001, en realidad también fue el final de un proceso de valorización financiera que se inició en los mediados de la década del 70, ¿no? Eduardo Basualdo y la gente de Flaxo esto lo estudian muy bien. Un proceso que se cerró y que dio origen a otra etapa con el gobierno de Néstor Kirchner, con el gobierno de Cristina Kirchner, donde la producción pasó a estar en el centro de la cuestión. Bueno. Y si querés ahora sí, para cerrar, te digo una cosa que me parece súper interesante, Mario y Jimena, que es que en este artículo que yo les recomendaba, el prólogo de este informe sobre la desigualdad global, de Esther Duflo, hay una reivindicación muy clara y que a mí me llena de orgullo de la experiencia latinoamericana y de las políticas que llevamos adelante en nuestra región al inicio de los años 2000. Muy bien. Y durante ese ciclo que representaban ayer muy bien el escenario de Lula, Cristina, Alberto y Pepe Mujica, porque hablan de esos años como una muestra, como una prueba de que se puede luchar contra la desigualdad y que hay políticas correctas y adecuadas que conocemos y que sabemos que nos permiten bajar la desigualdad y que nos permiten aumentar el salario real y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Conocemos las políticas que existen, hay que adecuarlas, por supuesto, al mundo de hoy y a la situación de hoy, pero no es que no sabemos porque ya lo hicimos. Entonces me parece que ese es el camino y ese es el camino que se está llevando adelante hoy, incluso en negociaciones muy complejas y muy difíciles con el Fondo Monetario Internacional. Buenísimo, muchas gracias. Estábamos hablando con Cecilia Naón, directora por el Cono Sur y por Argentina en el Banco Mundial en este momento en Washington. Esperemos a ver si se puede en este momento, en esta nueva etapa también regresar a esas formas de pensar la economía de otra manera. Te agradecemos un montón y muchas gracias por haber conversado con nosotros y que tengas un gran fin de semana. Bueno, un saludo para ustedes, Mario, Jimena, y felicitaciones por el programa y por la revista que hacen, que es realmente maravillosa. Bueno. Gracias, un abrazo.